Entonces ya estamos listos para estar con el Señor, ¿verdad? Pero sí nos incomoda, como debe de ser, porque pues todavía no vamos a esa glorificación con Él hasta que él termine esa obra en nosotros, ¿verdad? No somos todavía producto terminado. Por el contrario, estamos siendo todavía trabajados, ¿verdad? Por el Señor, pasados por fuego, haciendo su obra hermosa, porque aunque a veces nos duele y no nos gusta, esas aflicciones quiere decir que el Señor está tratando con nosotros, que nos ama, que nos está precisamente disciplinando porque somos sus hijos, ¿verdad? Le comentaba a alguien ayer que hablaba con mi concuño, la semana pasada que he estado reflexionando en esto, que se preocupe aquel que está viviendo mal, ¿no? Que está haciendo y deshaciendo de su vida, ofendiendo al Señor y que no recibe ninguna disciplina, ¿no? Y ese sí debería de estar, pero preocupadísimo, porque ¿qué quiere decir? Pues que no es un hijo de Dios, ¿no? ¿Están de acuerdo? Dios no lo está disciplinando porque dice que Él al que ama, disciplina, como el padre al hijo que quiere, ¿verdad? Entonces, el que no está recibiendo disciplina y está viviendo mal, pues que se preocupe porque el Señor quizá no lo está dejando pasar por alto, ¿no? Dice ya, oveja perdida, ¿no? Ya estos son de los que no son de mis ovejas, ¿verdad? Muy bien. Y hoy, precisamente, continuando con el Evangelio de Lucas, nuestra serie que hemos venido viendo, vamos a ver que Jesús es causa de división, que nos pide observar los tiempos y reconciliarnos con Dios pronto. ¿Okay? Lucas 12 del 49 al 59 es lo que vamos a ver el día de hoy. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. Esta frase está en el 49, 12:49. Así inicia este pasaje. Y sin duda es inquietante. Yo siempre que la he leído me ha llamado mucho la atención. El Señor dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Pregunta, ¿verdad? Si ya se ha encendido. Seguramente así como inquieta, como me ha inquietado a mí cada que la leo, seguramente dejó también inquieto a los que escuchaban en ese momento, ¿no? Quizá hasta los dejó con un silencio sepulcral, ¿no? Así, seguido de seguramente murmullos, ¿no? Y cuchicheos de esas personas en el momento preguntándose, ¿de qué habla el Señor, no? ¿Cómo que viene a echar fuego? Seguramente no faltó incluso el que haya comentado, ¿no? Aventado, ya saben, los comentarios audaces, ¿no? De repente, y despistados. Ahora también será incendiario, ¿no? O sea, ahora también es un incendiario el Señor Jesús. O quizá algunos esperaban que nuevamente arremetiera directamente contra los fariseos, ¿no? Seguro están, dice, uy, otra vez ya los va a tupir, ¿no? Seguramente ya estaban así, uy, se va a poner bueno, ¿no? Pero igualmente ese comentario era audaz y despistado, ¿no? Porque no era solamente ni para fariseos y escribas, sino que iba a ser un mensaje para todos los que estaban escuchando. Muchos seguramente no estaban identificando el momento, en ese momento que estaban ahí, cuál era realmente el propósito del Señor Jesús, ¿no? Al hablar de fuego. Seguramente fuego, pues ya va a incendiar. No, pues ya va a calcinar aquí, o qué va a suceder, ¿por qué está queriendo hablar de fuego, no? Que vino a echar fuego. Y bueno, no lo entendían porque el fuego realmente tiene un significado más bien espiritual, ¿no? Se utiliza muchas veces en el Evangelio para simbolizar
sí, el juicio divino, sí, también para el juicio divino, pero también la purificación, ¿no? Esa purificación refinadora que utiliza el Señor, ¿verdad? O también para hablar de la venida del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es como ese fuego, que ahorita lo vamos a ver. Hay algunos versículos que nos ayudan a ilustrar mejor esto. ¿Recuerdan que en los primeros capítulos que veíamos de Lucas en esta serie vimos la predicación de Juan el Bautista? ¿Sí? ¿Ok? Donde precisamente está profetizando que vendría Jesús, haciendo referencia a la obra redentora que realizaría por medio del bautismo en el Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Vamos a leerlo para que lo recordemos y nos quede más claro. Lucas 3:16, ¿sí? Fue cuando predicamos acerca de Juan el Bautista. Y como seguimos sin micrófono, se los voy a ir leyendo yo versículo a versículo, ¿ok? Dice, ¿ya lo tienes? Dime amén cuando ya estés listo. Perfecto. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Juan estaba profetizando quién era Jesús, quien no solo, un segundito, quien no solo bautizaría en agua, sino que iba a bautizarlos con un poder mayor e ilimitado, ¿no? ¿Sí? El cual solo el Hijo de Dios podía tener. Él solamente era el único que podía disponer. Por eso dice Juan, yo solo los puedo bautizar en agua, ¿eh? Pero él, del que no soy digno de desatar la correa de su calzado, uno más poderoso que yo, dice que viene, ese, dice, los va a bautizar con el poder del Espíritu Santo, ¿no? Él es el que tiene a su disposición ese poder. Y con ese fuego que purificaría las almas, con ese fuego que les decía, ese fuego purificador. De eso está hablando. Ese bautizo lo que limpiaba era realmente todos los pecados, el que nos iba a purificar el alma y que nos iba a permitir ir al cielo, ¿no? Con el Padre. Es ese poder, el único que tiene ese poder es Dios mismo, ¿no? El único que puede echar almas al infierno y el único que también las puede salvar, ¿no? Por eso de inmediato, después del 49, les dicen el 50. De un bautismo tengo que ser bautizado, les dice el Señor Jesús. Ya me regreso a Lucas, ¿no? Regrésate 12 y vamos al 50. De un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla, dice, ¿no? Y cómo me angustio hasta que se cumpla. No está hablando del bautismo en agua, ¿no? Que recibió de Juan en el Jordán, porque eso ya había pasado, ¿no? En el momento que él está hablando esto, él ya había sido bautizado en el Jordán. Entonces está hablando de ese bautismo que iba a suceder, que sería su muerte. Él está hablando, ese bautismo, dice, del que tengo que ser bautizado, era precisamente su muerte. Una muerte por medio de la cual nuestros pecados iban a ser perdonados, purificando las almas de sus elegidos, ¿ok? Una muerte en la que el Señor Jesús siempre se mantuvo enfocado. En ningún momento vimos al Señor, ¿no? Que lo haya visto como algo a ver si de lo que se podía librar, ¿no? Oye, a ver si me salgo de la cruz, a ver si me logro escapar para que no me maten. No, sabemos que en ningún momento ese fue su objetivo. Él siempre estuvo enfocado en ir a esa cruz. Él sabía que cada paso que avanzaba, que cada lugar que pisaba, era un paso más hacia la cruz,
hacia culminar la obra hermosa que vino a ser para cada uno de nosotros, para salvarnos. ¿Sí? Él siempre estuvo enfocado. Sabemos que él tenía muy claro cuál era su objetivo al venir a la tierra, ¿no? Nunca tuvo dudas, ni siquiera, ¿no? No, pues, ¿a qué me habrá mandado el Padre? ¿No? Nunca le preguntó al Padre, ¿a qué vengo? Sabía, desde antes de la fundación del mundo sabemos que la Trinidad, estando ahí antes de fundar este mundo, ya habían planeado lo que ellos sabían, lo que Dios sabía que iba a suceder, ¿no? Estando las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo esto fue planeado. Él ya lo sabía, entonces nunca iba a dudar porque él venía con ese objetivo. Él había decidido dar su vida por nosotros. Por eso al decir en el 50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla, dice, ¿no? Con signos de admiración, y cómo me angustio hasta que se cumpla. No está hablando de una angustia como la que nosotros conocemos, ¿no? No es que esté angustiado ni que esté preocupado. Está hablando, ¿no? De algo que quiere que suceda, algo a que aferrarse y de lo que no, algo en lo que nunca había pensado alejarse, ¿no? Que era su objetivo. Arraigarse bien al plan de redención es lo que él quería. Es que ese plan de redención sabemos que daría cumplimiento al pacto de gracia que Dios por su propia voluntad, ¿no? Porque él así lo decidió, quiso hacer con el hombre. Y esto nos lo muestra si vemos el original en griego. La palabra de cuánto me angustió, ¿sí? Si vamos al griego nos va a mostrar bien de qué está hablando. Es una palabra que se dice suneko. Suneko, ¿sí? Dice y suneko hasta que venga ese, ¿no? Ese momento, ese bautismo del que estoy esperando. La concordancia Strong nos dice la definición de suneko, fíjense, estaba estrecho, angustio, para mantener unidas. Estas son las definiciones. Aferrarnos, que hay que aprovechar, entre paréntesis dice, por enfermedad. Recordemos que en el griego las palabras, al traducirlas, tienen muchas definiciones, muchos significados en los diferentes idiomas, no solamente en el español, sino incluso en el inglés, en otros idiomas, ¿no? Entonces, pero aquí podemos ver, a mí lo que más me llama la atención es esto, que estaba en ese momento sucediendo, que estaba estrecho, o sea, muy pegado, así es, estar amarrado, para mantener unido, ¿se dan cuenta? Y aferrarnos, eso quiere decir suneko. Entonces, por eso recurrimos precisamente al griego, ¿no? Para poder entender realmente. No es esa angustia que nosotros a lo mejor luego le damos la definición de pues, estar preocupado, ¿no? No. En el griego es estar así, estar estrecho, esperando, aferrado, ¿no? Porque era necesario, sabemos muy bien, que él diera su vida para bautizarnos en el Espíritu Santo y en fuego para ser perdonados, ¿no? De ese fuego consumidor que es el juicio de Dios sobre la humanidad. De eso nos iba a salvar también. Con ese mismo fuego del Espíritu Santo y ese poder nos iba a salvar del fuego consumidor que es para toda la humanidad por la desobediencia y el pecado, ¿no? O sea, el juicio de Dios ya está dictado, por eso él dice, ciertamente, por eso no dice que ese fuego ya se ha encendido, ¿no? Él dice, no vengo, ¿cómo dice el 49? El 50, perdón. Ya me estoy haciendo bola. El 49, ¿no? ¿Qué dice? Exactamente. Fuego vine a echar en la tierra, ¿no? ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? O sea, ese fuego ya está encendido. Está hablando también del fuego consumidor. Ese fuego ya se encendió en la tierra. El fuego que yo vengo a echar, ¿qué creen?
Ya está encendido. ¿Desde cuándo? Desde que el hombre desobedeció, ¿verdad? Desde que Dios decidió que ese fuego consumidor iba a caer sobre el mundo por la caída de Adán y Eva, ¿no? Por eso dice, ya se encendió. Ya está encendido porque es que la ira de Dios encendida para hacer justicia sobre la humanidad caída. Entonces yo te pregunto, ¿nos queda claro que Jesús está hablando del juicio que venía él a ejercer sobre la tierra, pero que ya estaba encendido desde hace mucho? Sí, ¿verdad? Sí nos queda claro ahí el 49. Pero que también en el 50 nos dice que ahora venía a satisfacer esa ira de Dios. El que la iba a satisfacer era él, entregando su cuerpo y recibiendo la ira de Dios sobre él para salvarnos a nosotros de esa ira, para que ese fuego a nosotros no nos consumiera, ¿ok? Y en los siguientes versículos nos va a quedar más claro, fíjate, que este fuego es de juicio, es lo que él está hablando de un fuego también de juicio. Vamos al 51. Dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? ¿No? Les pregunta. ¿Piensan que he venido a traer paz? ¿A dar paz a la tierra? Os digo no, se los aclara, sino disensión. Disensión significa también división, ¿no? Cuando dicen, oye, hay disensión entre los diputados, ¿no? Es porque están todos divididos. Hay disidentes, ¿no? Los disidentes son aquellos que no están de acuerdo con algo y se separan para protestar, ¿no? O sea, entonces, lo vemos mucho en los maestros, ¿verdad? En las secciones del CENTE, y que hablan de los disidentes, ¿no? Los maestros disidentes, o sea, los que no están de acuerdo y andan ahí protestando. Él vino a traer eso, disensión, dice. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Por ahí alguna vez alguien me dijo, ay, sí, con razón, siempre estoy peleando con mi suegra. Porque Dios lo dijo, así lo mandó él. No está hablando de eso, ¿están de acuerdo? No. Porque, ¿qué crees? Si tu suegra, si tú ya te convertiste y tu suegra también, pues ya no va a haber disensión. Ya no debe de haber eso, ¿verdad? Cuando ya somos hijos de Dios, eso se acabó. En el mundo, por supuesto, sí, siempre la suegra siempre está peleando con la nuera, porque pues, ¿cómo, no? ¿Qué esposa le tocó a mi cachorrito? A mi bebé tan lindo, ¿no? Tan bueno que es, tan guapo que lo hice, ¿no? O sea, y ve nomás la bruja que le tocó, ¿no? O sea, así son las mamás, ¿no? Como dicen mamá cuervo, ¿verdad? Que ve bien bonito a su polluelito, ¿no? Entonces, eh, pero sabemos que eso es solamente el efecto de un amor de madre, ¿no? Pero cuando ya somos convertidos al Señor, cuando está obrando ya el Espíritu, bueno, pues una madre ya aprende a tener discernimiento de decir, híjole, no, bueno, pues es que también ve cómo se comporta, ¿no? Y le pone a orar por él, y ora hasta con su nuera por su hijo, ¿verdad? Porque ya vio que el bebé ya no está tan bebé, y que el bebé ya, el angelito, ¿no? Ya no se comporta para nada como angelito, ¿no? Y ya lo ves y dices, oye, no, es que mi hijo es, no, no, no. A veces oyes tú a las mamás y si te escriben a su hijo antes de conocerlo, dices, ah, chirro, pues este no es del que me estaba hablando, ¿eh? Todas las mamás vemos, todos los papás también, somos preciosos a nuestros hijos. Pero el Señor no estaba hablando de eso, estaba hablando realmente de la disensión, la división que iba a generar precisamente entre los que son hijos de Dios, los que sí van a creer en Él y los que no, ¿verdad? Y entonces nos muestra esta primera enseñanza. Jesús no vino a traer paz,
sino disensión. A separar, ¿qué? A su iglesia y santificarla, ¿no? Eso es separarla, o sea, separarla y tenerla pegadita a él. Es decir, apartarla del mundo. Eso fue a lo que viene, por eso se los dice, ¿no? No, yo no vengo a traer paz, no, sino división. Yo vengo por los míos, por mis ovejas, y las abrazo y las tengo conmigo y las voy a estar cuidando y santificando. Eso fue lo que vino a hacer. El Señor Jesucristo nos muestra que esa obra que Él hará sobre los que sean redimidos por medio de su sangre, por ese bautizo en fuego, ¿no? O sea, por su muerte, separará a los que reciban ese fuego o sea, separará a sus hijos que reciben el fuego purificador de los que recibirán el fuego consumidor. ¿Sí? Él es lo que viene a hacer. Pero mientras tanto, mientras sucede eso, ¿qué creen? Que va a haber una división, ¿no? Que nos van a empezar a vituperar, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que unos reciben ese fuego para purificación y santificación y otros para fuego consumidor. Entonces, lejos de generar lo que muchos esperan, como él les dice, con la venida del, lo que estaban esperando, ¿no? Con la venida del Mesías prometido, que era paz en la tierra, pues vemos que no fue así, él se los está diciendo, sino que vino a generar disensión, a dividir, y lo ejemplifica perfectamente usando precisamente la relación familiar, ¿no? Está utilizando una relación que el hombre considera el lazo más fuerte de unión, ¿no? ¿Cuál es el lazo más fuerte? El lazo sanguíneo, ¿no? De hecho, pues lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Cuando hay problemas entre padres e hijos, les digo, bueno, mira, al final, ¿qué crees? Pues no va a dejar de ser tu hijo, ¿no? No porque ustedes digan, ya no. Sabemos que hay muchos padres que le dicen, ya dejaste de ser mi hijo, ¿no? Ya, mi hijo está muerto para mí, ¿no? Y dices, pues sí, pero por mucho que te enojes con tu hijo, no va a dejar de ser tu hijo, ¿no? Por siempre, porque así lo decidió Dios, ¿no? Entonces, ese es el lazo sanguíneo más fuerte y es el que utiliza el Señor Jesús para dar esta enseñanza, ¿no? Esta alegoría. Precisamente para que no quedara duda de lo que sucedería entre aquellos que se iban a convertir, los que estaban recibiendo la salvación por fe, creyendo en él, y los que lo iban a rechazar, ¿no? Los que no iban a creer. Por eso usa esa analogía, ¿no? Tan clara. A ver, aún mismo los de tu propia casa, aún tus familiares, tu hijo, tú mismo, tu madre, tu nuera, ¿no? Tu yerno, aún en la misma casa va a haber división, ¿sí? Iba a haber una separación entre creyentes e incrédulos. Él lo dice también en Juan 10, que vimos en el estudio bíblico de los jueves, quien asistió, nos tocó ver la parábola del redil, ¿no? Y el buen pastor, donde dice precisamente él quiénes son sus ovejas, ¿no? Estela, a ver si está Estela. Estela, ahí está. Precisamente fue lo que platicamos el jueves, ¿no? Y dice Juan 10, 14. Ve a Juan 10, 14 y 15, por favor, amados. Fíjate cómo deja bien claro el Señor que Él va a hacer esa división. Gracias, Gaby. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, ¿no? Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El Señor tiene unas ovejas de su redil, ¿no? Dice, tengo mis ovejas y pongo mi vida por ellas. ¿Esa vida para qué la pone? Para salvarlas, ¿no? Da su vida por esas ovejas. Ahí lo está diciendo. Pero los que no son de Él, los que no escuchan su voz, los que la rechazan, pues entonces no son ovejas, ¿no? Porque sus ovejas, dice,
conocen su voz, ¿no? Y lo conocen a él, así como el Padre lo conoce. ¿Están de acuerdo? Y yo conozco al Padre. Entonces, aquí el Señor Jesús está haciendo esa comparación bien clara de que tiene unas ovejas. Tiene algunos que son sus ovejas y otras que no. ¿Cómo los distingue? Porque los que no son, aunque les diga, aunque se les predique el evangelio, aunque se les deje claro, ¿no? No van a escuchar y no van, no, porque no son sus ovejas, ¿sí? Porque no son. Es sencillo, ¿no? Fíjate, incluso sabemos que en Mateo los compara con cabritos, ¿sí? Cuando habla del juicio a las naciones, vete ahora a Mateo, por favor, a Mateo 25, del 31 al 34. Mateo 25, vamos a leer el 31 al 34. Cuando el Señor Jesús habla del juicio a las naciones, ¿no? Y dice, el 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, está hablando de cuando vuelva a él y venga en esa gloria en la que va a regresar, acompañado de los santos ángeles, dice, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará, nuevamente están viendo esa división que él viene a hacer, los unos de los otros, o sea, todas las naciones sentadas frente a su trono de gloria, ¿no? En donde se va a sentar y va a apartar a unos de otros, va a ser una disensión, ¿no? Una división. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, ¿ya vieron? Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Ok? Queda claro, ¿no? ¿Por qué el Señor Jesús vino a causar división? Porque desde que vino, él ya sabía quiénes precisamente eran por los que él venía, quiénes son sus ovejas, y lo está diciendo ahí en Juan 10, ¿no? Las que oyen su voz, las que lo conocen, ¿verdad? Platicábamos el jueves con Estela que los pastores en esa época, ¿por qué les hace esta enseñanza, no? Sabemos que pues era la actividad económica, ¿no? Que todos conocían perfectamente. Y les quedaba claro que cuando llevaban las ovejas a un redil más grande, las ovejas se podían confundir, ¿no? Entraban las de un pastor y andaban pastando y después las de otro. Y entonces cuando abrían la puerta, que había un encargado de abrir la puerta, por eso él dice, yo soy la puerta, ese otro de los yo sois que da en Juan. Yo soy la puerta de las ovejas, en el que no, todos tienen que entrar por mí y salir solamente a través de mí. Entonces, cuando llegaban los pastores y le hablaban a sus ovejas que podrían haberse dispersado, un pastor llegaba y decía, ábreme la puerta. Y les hablaba y salían sus ovejas, ¿eh? No crean que agarraba y se salían las del otro pastor. No, cada oveja sabía quién era su pastor. Es increíble, pero así es. Y además dice que los conoce hasta por nombre, ¿no? Podía decirle a cada una, hey, tú, fulanita, hey, ¿no? Mayita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nuestros perritos tienen su nombre, ¿no? Y nos conocen. ¿Están de acuerdo? Efraín tiene dos, ¿qué son? Siberian, ¿no? Huskies. Y te puedo asegurar que si tú estás parado y yo estoy, si yo les digo, vengan, y tú estás allá, no van a ir conmigo, ¿no? Vénganse, vámonos a la casa. Así, ¿quién es? ¿No? Si este es mi amo, ¿no? El que me da de comer es él. Y conozco su voz, ¿no? Y lo conozco, pero es más, los perros hasta nos olfatean, ¿no? Saben cómo olemos. O sea, entonces, no hay forma, así las ovejas, no hay forma de que se confundan, ¿sí? De que se vayan con otro. Por eso el Señor Jesús les deja bien claro esto. Y aquí en Mateo, ¿se dan cuenta? Vuelve a utilizar otra vez esa alegoría, ovejas y cabritos, ¿no? Unas son mis ovejas
y los otros son cabritos. Los cabritos tienen características muy diferentes a las ovejas. Las ovejas son más obedientes por lo regular. Sabemos que también hay ovejitas que pues no se comportan como cabritos, ¿no? Las ovejas negras que les llaman, de hecho, y es verdad, la oveja negra por lo regular es más rebelde, por eso se les llama, ¿no? Ay, es que es la oveja negra de la familia, ¿no? Las ovejas negras son así y pueden, pues sí, inquietan a las demás y bueno. Pero el señor aquí, por lo regular el cabrito casi siempre ese sí patea más, ¿no? Es decir, muerde, patea, no lo tienes quieto al cabrito, ¿no? Hasta yo he visto videos luego donde está ahí una persona y de repente el cabrito le dice, ven, y en lugar de venir, se echa para atrás, va, pero a darle, ¿no? Y pongan unos, pero bueno, ¿no? Entonces, los cabritos por eso hace esta diferenciación, ¿no? Esta diferenciación en la cual el cabrito lo podrá a la izquierda y las ovejas a su derecha, ¿sí? Deja claro que él viene a causar división aún entre los de la misma especie, ¿no? Entre las mismas ovejas, hay unas que son de él y otras que no. Hay unas que son ovejas y otros son cabritos. Aún viene a causar división entre familiares y amigos, ¿no? En la misma familia. Porque él sabía bien que algunos no solo lo iban a rechazar, sino que además se enojarían con los que sí lo recibieran. Y lo hemos platicado, ¿verdad? Hay muchos testimonios de eso. Mateo 10 también, 34 al 37, fíjate, que habla de lo mismo, habla del mismo tema que estamos viendo en Lucas, sobre división, sobre reconciliación. Nos da más claridad. Fíjate cómo lo dice Mateo, ¿eh? Es el Evangelio sinóptico. En el 10, del 34 al 37, habla de lo mismo, pero da más claridad. Vamos a leerlo. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, ¿eh? No piensen eso. No he venido para traer paz, sino espada. Y hoy lo reflexionaba hace ratito con mi esposa. Esto, hoy que estaba platicando, le digo, fíjate cómo dice que él viene a traer espada. Digo, no es que venga a traer espada para agarrar y matar. No. ¿Qué hace también una espada? Una espada puede cortar, ¿no? Partir. Entonces, aquí cuando dice vengo a traer espada, porque vengo a dividir, a partir. Vengo a partir esos lazos, ¿no? Tan fuertes de los hombres que creen que están tan unidos, que todos, lo que sabemos y que pensaban, tanto los religiosos fariseos de esa época, que por ser hijos de Abraham nada más, ya se iban a salvar, ¿no? Pues si nosotros somos hijos de Abraham, ¿no? ¿Qué les dijo Juan? No me digan que por ser hijos de Abraham se van a salvar, porque Dios puede levantar de estas piedras hijos a Abraham. Es por arrepentirse, arrepiéntanse, crean, ¿no? En el que viene. Lo mismo pasa hoy. Sabemos que hay religiones que creen que por ser parte de una religión se van a salvar, ¿no? Como si la salvación fuera por bloques, ¿no? Así, por manadas. No, la salvación es personal. Entonces el Señor Jesús precisamente dice que Él viene a traer espada para hacer esta división de la que Él está hablando. Porque he venido, dice el 35, para poner en disensión al hombre contra su padre, vuelve a repetir lo que Lucas, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Pero dice algo más, fíjate en el 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¡Wow! Qué duro, ¿no? Tus propios enemigos van a ser los de tu casa. ¿En qué momento? Bueno, lógicamente, cuando no se convierten, hablando los de tu casa, está hablando precisamente los de tu familia, ¿no? Puede ser tu mismo papá, lo que decíamos hace rato, ¿no? Yo he oído muchas historias que los papás en cuanto le decían, ¿cómo que ya te hiciste protestante? No, en mi casa no puede haber un protestante, los deshereda. Ya no tengo hijo, ¿no? Ya para mí ya estás muerto. Cuando dices, ay, pues no está muerto, está más vivo que tú, ¿no? Este ya tiene vida, ahora sí. Entonces, eso sabemos que pasa mucho, ¿no? Los enemigos del hombre serán los de su casa.
Y dice en el 37 algo también que no dice Lucas, ¿no? Por eso les digo que nos ejemplifica y nos da claridad. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Está bien? Si alguno de nosotros ama más a su padre o a su madre que al Señor, no es digno de mí. Oye, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo te atreves a decir eso? Si el lazo sanguíneo que no se rompe es ese, ¿no? Sí, claro, nunca va a dejar de ser tu padre y lo tienes que honrar. Nunca va a dejar de ser tu madre y la tienes que honrar, dice, ¿no? Es el primer mandamiento con promesa, honrar a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Pero no dice el Señor que los ames más que a Él, ¿verdad? Una cosa es honrarlos y otra cosa es amarlos más que al Señor. Al Señor es a quien debemos de amar más. Entonces, si tu padre y tu madre no aman al Señor, si tu padre y tu madre no quieren, ¿no? No te están aceptando, se vuelven enemigos tuyos, hablan de ti, ¿qué tienes que hacer? Hacerlos a un lado, porque es mayor el amor que le tienes que tener a Dios, ¿no? No, pero es mi papá. Sí, ya lo sé, pero ¿quién es tu Padre Celestial? No, pues es el Señor. Entonces, ¿no? ¿Cómo sabes que tu papá es un cabrito y que va a ir a la izquierda, ¿no? ¿Y a poco te vas a aferrar? No, yo me voy con él. No, no, yo me voy con los cabritos porque es mi papá. Papá, lo siento, ¿no? Yo hoy soy oveja y yo conozco a mi pastor, a su voz y la obedezco. No puedo obedecer la tuya. Hoy eso sí puede pasar y eso no es deshonrar a un padre, ¿no? Cuando nos está pidiendo que deshonremos a nuestro Dios, pues no podemos hacerlo, ¿no? Ahí sí no es obedecerlo, ¿no? Yo obedezco al único Dios, a mi Señor. Y sabemos que hay infinidad de testimonios de creyentes que su familia los ha rechazado, ¿no? Algunos hasta los han corrido de sus casas, como les decía hace rato, los desheredan, hasta sufren persecución y vituperio de su propia familia. Hace poco me platicaba a mi suegra, creo, ¿verdad? Usted me platicó de la amiga de Lourdes Morales, ¿no? Cuando se iba a casar, las mamás se unieron, ¿no? Con las de la Iglesia Católica. Ella se casó pues, con un pastor, ella se convirtió, ella y Lourdes Morales, ¿verdad? Unas mujeres que fueron en verdad, grandes evangelistas por las que fue ganada precisamente la familia de usted, ¿verdad? De mi esposa, de la señora Tete. Y la amiga de Lourdes, ¿cómo se llamaba? Maribel. Cuando se casó y que hizo su boda, ¿no? Le llegaron a rezar ahí el rosario y no, hombre, le hicieron un desastre su boda. Para decirles que estaban mal, que era pecado mortal, bueno, sabón, San Quintín, qué bueno. A Lourdes la corrieron de su casa, ¿no? Sus papás. Se tuvo que ir a vivir a otro lado porque se había convertido al Señor. Imagínense. Mis papás también, cuando nos convertimos, mi mamá agarraba un crucifijo y nos decía que habíamos negado la fe y estuvimos desterrados como 6 meses. Sí. Entonces, así es, ¿no? Sabemos que el Señor dijo que íbamos a ser vituperados por causa de Él, ¿no? Pero que íbamos a ser bienaventurados, ¿no? Bienaventurados, hasta por nuestra misma familia. En Chiapas, ¿cómo están matando, verdad? Pueblos enteros, personas. Matan a los creyentes. Imagínense. ¿Sí? Eso pasa. Sí, es verdad. Aquí mismo, ¿no? Cerca, en nuestro mismo país, a muchos los matan por estar predicando el Evangelio. ¿Sí? Tengo otro amigo que me cuenta que cuando era la jornada, le llamaban la jornada estudiantil en los 70s, que vinieron predicadores de Estados Unidos, les proyectaban la película de Jesús, se llamaba la película, hasta en paredes así encontraban un terreno baldío
y ponían ahí las películas, sentaban a la gente, que una vez llegó el cura con cuates ahí de la colonia, con palos, con botellas y machetes, a pegarles, a darles, porque estaban proyectando la película de Jesús. Así. Sí, porque pierden sus limosnas, pierden su beneficio económico. Pues sí, sí. Dices, oye, a ver, pues estamos proyectando a Jesús, ¿no? Se supone que tú profesas esa fe y lo impides. Ustedes, como dice mi suegra, les veían amenazados sus intereses, ¿no? Más bien. Entonces, por eso el Señor Jesús, esto no nos debe de sorprender, Él por eso lo advierte, ¿no? Y los enemigos del hombre serán los de su casa, ¿eh? De su misma casa. Entonces, si tienes enemigos en tu propia casa, ¿qué te puedes esperar alrededor, no? No, pues mucho más, ¿no? Más fácil te haces de enemigos de otros. Pero así, como hay testimonios de gente valiente, que hablamos, que aún sufriendo persecución por su propia familia, tristemente, ¿qué creen? También hay testimonios de quienes amaron más a padre o a madre o a hijo o a hija y se alejaron del Señor. Tengo una amiga que hizo la oración con nosotros, iba bien, se iba conectando únicamente pues vía remota, pero de repente dejó de conectarse, ya no, y era porque su mamá se lo prohibía. Su mamá le decía que no, y que no podía, y digo, bueno, pues no le hagas caso a tu mamá, ¿no? Hazle caso a Dios. Y al final, ¿no? Ganó más su mamá. Y ya no, es que mi mamá, no sabes cómo se pone. No, pues es que es mi mamá, yo vivo en su casa. Bueno, pues ¿a quién amas más, no? El que ama más a padre o a madre, ¿qué dijo? No, y además No es digno de tienes que ser fuerte porque, o sea, firme, porque inclusive cuando eres firme terminan ellos respetando y tú que sabes que después van a convertirse. Claro, por tu testimonio, ¿no? Bien dicho, Luz. El Señor es fiel y lo sabemos, ¿no? El Señor es fiel y al final nos va a salir siempre va a salir a nuestra defensa, ¿no? Y nuestro testimonio de esa fe firme puede ganar a los demás, ¿no? La señora Tete, ¿qué le decía cuando sacó a sus hijos, ¿no? De la escuela. Mi papá llegaba y decía, ya consulté con mi amigo el licenciado y te voy a quitar a los niños porque les están negando el derecho a la educación. Y pues bueno, nosotros aguantamos y a mí me pasó Pero no les estaba negando la educación, les estaba dando la educación correcta, que era la educación cristiana. Pero para ellos ellos querían verlos en la escuela, o sea, a fuerza. Y a mí me pasó con la mamá de mi amiga, Luz María Bolaños, que somos amigas desde los 4 años. Y cuando me volví cristiana, mis amigas me dejaron de hablar, de invitar. Y entonces, tiempo después, la vida las volvió horrible, me las vuelvo a encontrar, les vuelvo a hablar de Dios y voy a la casa de Luz María. Y la mamá me dice, ¿sigue siendo cristiana? Le digo, sí, señora Virgen. Y finalmente esa señora... ¿Así se llama ella? Se llamaba Virginia. Le decía la señora Virgen. Bueno. Y entonces, finalmente, ella recibió a Cristo conmigo y a los 3 meses se murió. Entonces, si yo no hubiera permanecido... ¿Se pierde esa señal? Sí. Bueno, el Señor hubiera hecho algo, pero la usó para eso. La gente, porque dice, ¿todavía eres cristiana? Pues sí, sigo siendo cristiana. Sí, y se sorprende la gente porque dice, o sea, con todo el vituperio, con toda la persecución, ¿no? Con todo lo que tus papás, y sigues siendo cristiano, han de decir, ¿cómo? ¿Y sigues? ¿No? O sea, todo lo que te está acarreando y sigue siendo, pues sí, ¿no? Pues porque no es una fe fingida, ¿no? No me convertí nomás para decir porque estaba de moda, no, sino porque en verdad lo he creído, porque en verdad el que me rescató es fiel y verdadero, ¿verdad? Pues ¿cómo vamos a dejar de serlo? No podemos dejar de serlo nunca, ¿verdad? Ya no hay. Si Él nos escogió, si somos de sus ovejas, ¿qué creen? Él nos va a mantener y nos va a fortalecer y nos va a cuidar. ¿Qué dice? Que Él da su vida por las ovejas, ¿no? Que no es como el asalariado,
que ve que viene el lobo y dice, ay, hijo, se echa a correr, dice, ahí te dejo tus ovejas, Señor, ¿no? No, dice, yo soy el buen pastor y doy mi vida por mis ovejas. Si viene el lobo, pongo mi pecho, ¿verdad? Y yo las defiendo. Entonces, Él nos va a cuidar. Y Él que nos eligió, nos va a guardar hasta el final. Así nos manden una manada de lobos alrededor, Él nos va a guardar. Amén. Por eso decimos que, vuelvo a repetir la primera enseñanza, Jesús no vino a traer paz, sino disensión, a separar su iglesia y santificarla, es decir, apartarla del mundo. Él nos vino a ser diferentes al mundo. Eso es lo que iba a suceder, que ya no nos iban a querer, que ya nos iban a vituperar, que nos iban a ver como raros, como extraños, como aleluyos, como todo lo que nos quieran decir. Digan, gloria a Dios, ese soy yo. Qué bueno que me llamen así, porque entonces sí quiere decir que mi vida da testimonio, ¿no? Si sigues tu vida y nadie te ha vituperado, nadie ni siquiera sabe que eres cristiano, pues aguas, ¿no? Porque entonces no eres. Al cristiano se le debe de notar, ¿sí? Se debe de notar que ya no eres de los cabritos, que eres oveja, ¿sí? Que ya eres diferente, ¿verdad? Entonces, demos gracias al Señor cuando hemos recibido ese vituperio, cuando hemos sufrido esta disensión, porque entonces quiere decir que sí nos separan. ¿Están de acuerdo? Que sí somos de su redil. Gloria a Dios. Y continúa. Vamos al 54. Ya vamos a acabar, amados, ¿eh? Espero, creo que ya vamos largos, pero bueno, fue por lo del principio. Que hoy me alargué un poco más. Pero vamos bien. Dice la siguiente, del 54 al 56, de Lucas 12, el Señor, Reina Valera lo titula, ¿cómo? ¿No reconocéis este tiempo? Así, con una pregunta, ¿no? Y dice en el 54, les dice el Señor Jesús, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Y les dice, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Cómo no puedes saber muchas cosas y no te das cuenta qué está pasando ahora, ¿no? Aquí les habla precisamente de cómo saben interpretar los hombres en general las señales del tiempo para predecir el clima, ¿no? El hombre sabía voltear al cielo, pero ¿solo qué? Para ver las cuestiones que le convenían, ¿no? O sea, pues lo que querían saber era cómo iba a funcionar el clima, pues por la actividad económica. ¿Cuál era la actividad económica más preponderante en ese tiempo? Pues la agricultura, ¿no? Por eso el hombre aprendió a mirar al cielo, pero no para voltear a ver a Dios. Volteó a ver para ver si podía, cómo le iba a ir en sus cosechas, ¿verdad? Cómo esa siembra, va a llover, va a ser buen año. No, va a ser mucho calor, entonces va a haber sequía, ¿no? Por eso dice, sí, lo saben distinguir. Y sabemos muy bien que la gente que se dedica a la agricultura aún en los ranchos, ¿no? Te puede decir, no, va a llover. Al ratito ya va a llover y tú, sin ni veo nubes, ¿no? Pero pues el viento viene soplando del poniente, entonces quiere decir que va, y llueve, ¿no? Y dices, órale. ¿Cómo aprenden? Pues porque a eso se dedican, ¿sale? Es lo que les estaba diciendo el Señor Jesús. Podían llegar a determinar cuál sería el tiempo en los siguientes días, en semanas y hasta en meses, ¿no? Cómo iba a estar la cosa. Pero no volteaban al cielo para poder interpretar el tiempo del que les estaba hablando el Señor Jesús. Muchos lo estaban escuchando, estaban recibiendo sus enseñanzas de primera mano, directitas de él, y aún así no podían darse cuenta de qué tiempo estaban viviendo. Sabemos, ¿no? Que muchos no sabían ni quién era y no le creían. Un tiempo que estaban viviendo en el que la misericordia de Dios y su justicia se estaban manifestando delante de ellos en el ministerio de Jesús y no se daban cuenta. Tenían enfrente
al autor y consumador de la fe, así en persona y en vivo, y es lo que les dice, y no se dan cuenta. Hipócritas, dice, tantas cosas saben determinar y no pueden ver realmente este tiempo. Aquí, lo que está sucediendo ahora, yo parado enfrente de ustedes, hablándoles, y ustedes ni en cuenta, ¿no? Por eso el Señor usa palabras duras, ¿no? Hipócritas, les dice. Y hoy sabemos, amados, que sigue sucediendo lo mismo, ¿verdad? Muchos solo voltean al cielo para buscar su propio beneficio, ¿no? Quizá hoy en su gran mayoría, pues no es para la agricultura, ¿no? Y van a decir, no, pues ya casi hay pocos ya que se dedican a eso, ¿no? Pero sí, pues muchos para querer asegurar sus ganancias, ¿no? Su bienestar, creyendo que Dios está a su disposición. Hoy el hombre voltea al cielo, pero para decirle, ayúdame con mis negocios, ayúdame a que me vaya bien, ¿no? Leía un libro que se llama Let's Study Luke, perdón, que es precisamente, dice, vamos a estudiar Lucas, significa, ¿no? Let's Study Luke. Vamos a estudiar Lucas de Douglas J.W. Milne, en el que dice el autor, mucha gente en la actualidad, dice, incluso en las iglesias, viven como si Dios nunca hubiera intervenido en la historia por medio de Jesús. Siguen confiando en su propia capacidad de predecir carreras de caballos, mercados financieros, y confían hasta en los horóscopos, dice, como guía para su futuro, ¿no? Muchos aquí viven, ¿no? ¿Y están de acuerdo? Pues sí, es verdad. Yo me acuerdo cuando no había vuelto a nacer, pues yo de repente sí veía los horóscopos, ¿no? O sea, veía, ay, a ver cómo me va a ir, ¿no? Ay, no. Hasta te dicen, vístete de blanco, ¿no? Y cosas así de, ¿qué? Hoy lo veo y digo, pues, qué tontería, ¿no? Pero sabemos que eso sucede en el mundo, ¿no? ¿Cuántos no están haciendo apuestas para ganarse una lana? Ay, yo sé que va a ganar el América, ¿no? Yo sé que va a ganar el Cruz Azul, ¿no? Quien sea, ¿no? Los jefes de Kansas y aquí perdieron, ¿no? O sea, entonces, aquí vive, dice Douglas J.W. Milne, dice, siguen sin entender el gran significado que tuvo para el mundo y para su propio futuro que Jesús haya venido al mundo. Es lo que estábamos viendo ahorita, ¿no? Hoy sucede exactamente eso. Como la gente en la época de Jesús que estaban con él mientras tenían necesidad, ¿no? De ser sanados, o cuando el Señor multiplicaba panes, ¿no? Y peces para alimentarlos, ahí estaban con él, porque había un interés, ¿no? Sucede lo mismo. Hoy todos voltean al cielo para estar pidiendo ayuda nada más, ¿no? Pero no voltean para distinguir realmente este tiempo. El Señor hoy también nos podría decir a esos, les podría decir a esos hipócritas, ¿no? Nada más me están buscando cada que tienen problemas. Y cuando yo derramo las bendiciones y empieza tu vida a estar tranquila, te vas de nuevo, ¿verdad? Otra vez. Ah, ya conseguí. Ya vi que iba a llover y llovió. Ya vi que iba a hacer calor e hizo calor, ¿no? Ya vi que te pedí y me ayudaste. Entonces ya, gracias y me voy. No, ¿verdad? No debe de ser así, pero sigue sucediendo lo mismo. Cuando había peces para alimentarlos y panes, ahí estaban. Cuando había sanidad, ahí estaban. Pero cuando les pedía negarse a sí mismos y seguirlo, sabemos lo que sucedía, ¿no? ¿Cuántos se iban, no? Al grado de que llegó a decirle a sus apóstoles, ¿no? Si ustedes también quieren irse con ellos, adelante, váyanse, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando Pedro confiesa, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ese momento, cuando Pedro confiesa eso, se estaba quedando solo Jesús. Después de tener multitudes que lo seguían y todas las multitudes, llegó un punto donde se fueron todos, cuando les habló precisamente de su muerte, ¿no? Me dijeron, ay, no, esto creo que ya no se puso bien, ¿no? No es el rey que estábamos esperando, no es el que viene aquí a traer paz. Y ahí generó una disensión y muchos se fueron, ¿no? Y solo permanecieron unos cuantos, sus discípulos, ¿no? Es lo mismo que pasa hoy, amados.
Nadie quiere dejar lo suyo o a los suyos para entregar su vida al Señor. Primero está lo mío. Primero está mi familia, ¿no? Ay, Señor, ay, cuando, como lo veíamos en las prédicas pasadas, ¿no? Déjame ir a enterrar a mi padre y entonces sí te sigo. Déjame despido de los que están en mi casa y ya después te sigo. Y el Señor dijo, no, son dignos. El que pone su mano, ¿recuerdan bien? En el arado y voltea atrás, no es digno. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Así es. Eso sigue sucediendo hoy mismo, ¿no? Nadie quiere negarse a sí mismo, tomar su cruz y entregar su vida al Señor. Tiene cosas más importantes por lo regular. Y hoy en día los hombres, por eso te digo, o sea, así como ellos, esos que estaban ahí en esa época tenían esa dificultad, es la misma dificultad que hoy sigue teniendo el hombre. No puede distinguir los tiempos en los que vive, porque si los distinguiera, les puedo asegurar que el que en verdad le queda claro que ya viene el Señor, ¿qué creen? Se apura, ¿no? Y dice, no, no inventes, pero como todo mundo dice, ¿de qué están hablando, no? No, ¿de qué habla ese pastor, no? ¿De cuál juicio? ¿De cuál? No, el mundo. Yo me acuerdo que me decían, alguien muy querido, me decía, no, dice, desde que yo estoy joven, el mundo se está acabando, dice. Así me decía. No, yo desde que estaba chico decían que se iba a acabar el mundo. Y nunca se acaba. Pero se va a acabar. O sea, no ha llegado ese día, pero ese día va a llegar. ¿Están de acuerdo? Entonces, pero así es, ¿no? Nadie lo puede ver porque creemos que no va a llegar, ¿no? Lo veíamos el domingo pasado, ¿recuerdan? Sí, que lo hablábamos, ¿no? Decíamos que muchos incluso en el 2000 habían dicho y que en el 2012 y no se acaba. Entonces muchos dicen, vámonos a vivir, a beber, ¿no? Comamos, bebamos, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces, muchos no interpretan el tiempo que estamos viviendo y dicen que el Señor aún no vendrá, ¿no? Lo veíamos la vez pasada y siguen viviendo su vida como el siervo infiel, bebiendo, comiendo, maltratando a los criados, al fin que el Señor ni viene, ¿no? Así que, amado, esta segunda enseñanza, volteemos a ver al cielo buscando al Señor para hacer su voluntad, no para que Él haga nuestra voluntad, ¿verdad? No seamos como esos que quieren ver para ver si va a llover, que voltean a ver el cielo para ver si del cielo les manda el Señor las bendiciones. No, nosotros no volteamos el cielo para que nos bendiga nada más, sino para pedirle que haga su voluntad. Tenemos que voltear para distinguir cuál es la voluntad del Padre. ¿Sí? No para que nada más haz mi voluntad, Señor. Ya mándame mi coche, ¿no? Ya mándame la provisión, ya mándame la salud, ya nada más. No, Señor, haz tu voluntad. En el momento que tú digas sí, y sabemos, ¿no? Y lo vimos cuando predicamos sobre cuando les enseñó a orar, el Padre nuestro, sí, nos deja pedirle, ¿no? Lo necesario, el pan nuestro de cada día, ¿no? Pero ¿qué es lo primero que dice? Hágase tu voluntad, ¿verdad? Hágase tu voluntad, Señor. Eso debe ser la base. Para eso debemos de voltear al cielo y decir, Padre nuestro, ¿no? Padre celestial, aquí estoy. Muéstrame tu voluntad, que se haga tu voluntad, como es en el cielo, aquí también en la tierra, ¿no? No nada más para que haga nuestra voluntad. Entonces, amados, interpretemos bien esos tiempos. Reconozcamos que estamos en un tiempo de gracia en el que el Señor está, sí, retrasando su regreso, pero no lo tengamos por tardanza, ¿no? Como lo menciona Pedro, lo veíamos la vez pasada, sino que Él es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, que ninguna de sus ovejas se pierda, ¿no? Sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Ese tiempo así lo debemos de distinguir nosotros. Está dando tiempo Él de gracia, extendiendo ese tiempo para que todos sus elegidos no se pierdan, ¿no? No perezcan, sino que se arrepientan.
Lo decía el domingo pasado, ¿recuerdan? ¿Cómo sabemos que en un ratito, a lo mejor ahorita mismo, el último elegido se convierte? Ya, el último que estaba esperando el Señor y dice, ahora sí va. Se acabó. Todos ahora ya están salvados, ahora sí viene el juicio. Este es el momento. Podría estar sucediendo hoy, ¿no? Podría ser. No sabemos en dónde esté el último. Así, el último que el Señor tiene en su vista se va a convertir y entonces venga ya el fin, ¿no? Puede ser en cualquier momento. Hebreos también nos lo dice así. Fíjense, Hebreos 10:37. Dice, porque aún un poquito nada más, dice, o sea, un poquito de tiempo, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. ¿Se dan cuenta? Ya estamos en los postreros tiempos. Lo platicaba el viernes con un maestro mío, y estábamos platicando, y dice, pues, ¿cuándo empezó los postreros tiempos? ¿No? Hacíamos la pregunta. ¿Cuándo empezaron los postreros tiempos de los que habla el Señor? Pues desde que Él vino a la tierra, ¿no? Desde que Él vino aquí, empezó la cuenta regresiva. Son los tiempos postreros, ¿no? Estamos viviendo los tiempos postreros desde ese momento. Entonces, si dice que un poquito de tiempo y no tarda, quiere decir que ya mero, ¿no? Ya en cualquier momento regresa nuestro Señor. No malinterpretemos el tiempo como tardanza. Mejor observemos ese tiempo como la paciencia del Señor por su amor y misericordia para con nosotros. Y vemos que después de exhortarlos de esa manera nada suavecita, ¿no? De decirles, hipócritas, no distinguen, ¿no? Saben distinguir el tiempo y no distinguen este tiempo. El Señor les dice que deben prontamente reconocer ese tiempo y arrepentirse, ¿no? Y finaliza diciéndoles esto, que se arreglen con su adversario, ¿no? O sea, le está diciendo, reconozcan ya el tiempo, ya está ese tiempo, ¿no? Ya estamos en los tiempos postreros. Más vale que se arrepientan. Y les dice esto, fíjate, arréglate con tu adversario, dice Reina Valera 1960, en los últimos 3 versículos que vamos a ver, del 57 al 59. Y dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arreste el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. El Señor Jesús usa esta alegoría nuevamente con la finalidad de mostrarles un escenario muy cotidiano, ¿no? Para que ellos lo pudieran entender. Un escenario en el que pone el caso de alguien que quizá falló en pagar una deuda y ese alguien será llevado con el magistrado, ¿no? Junto con la persona a la que le debe. Y les dice, mejor, ¿por qué no juzgan por ellos mismos? Juzguen ustedes, ¿no? Antes de que sean llevados, ¿no? Con el que va a juzgar. ¿Se dan cuenta? Que se anticipen y que no se esperen a llegar con el juez y que quizá ese juez los arrastre con el alguacil y que el alguacil los vaya a meter en la cárcel, ¿no? Mejor pónganse de acuerdo, porque ahí en la cárcel vas a pagar hasta la última blanca. Ahí, una vez que se ejerza la justicia, no hay forma de que nadie se quede sin pagar lo que debe, ¿no? Es lo que está diciendo. Pónganse de acuerdo con su adversario, les está diciendo. Una enseñanza que hasta cierto punto la vemos lógica, ¿no? En el mundo, ¿qué te dicen? Más vale un buen acuerdo que un mal juicio, ¿no? O sea, antes mejor de que te manden mejor, pónganse de acuerdo, ¿no? Negocien, porque un juicio, pues nadie lo quiere, ¿no? Porque cualquiera puede perder y además es más caro. Es lo que vemos como de manera práctica, ¿no? Una forma práctica de aplicar esto. Pero en este caso, ¿qué creen? La enseñanza del Señor Jesús implica que el adversario con el que se deben de poner de acuerdo es un adversario
divino. Es Dios mismo el adversario del hombre, del que él está hablando. Al que todos los hombres sin excepción hemos ofendido, ¿no? Y que estamos en deuda con él. Ese es el adversario del que él les está hablando. No hay un solo hombre, y lo sabemos bien, que no se tenga que poner a cuentas con Dios, ¿no? Ninguno que pueda decir, pues yo nunca lo he ofendido, yo no le debo nada. Sabemos que todos hemos sido en algún momento adversarios de Dios, ¿no? Romanos 3:23, que conocemos muy bien y que hay que tenerlo memorizado para evangelizar. Romanos 3:23, que dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Eso se lo tienes que mostrar siempre a las personas, ¿no? No es nada más que tú seas pecador, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Eso es lo que dice la palabra, que todos pecamos. No dice solo algunos, ¿no? Sino todos. Estando en ese pecado, en ese estado de culpabilidad, somos enemigos de Dios. Ya no estamos destituidos de su gloria. Somos enemigos, lo dice también el apóstol Pablo en Romanos 5:10, ¿no? Romanos 5:10, vea Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ahí está, ¿no? ¿Qué dice? Que fuimos enemigos y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí nos dice, ¿no? Que éramos enemigos de Dios. Hasta que creímos en el sacrificio de Cristo y entonces fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Pero mientras no sucede eso, ¿qué crees? Seguimos siendo adversarios. Y es precisamente lo que el Señor Jesús está diciendo. Reconcíliense con el adversario, ¿no? Con el adversario divino que es Dios. Antes de que sea tarde, ¿no? Y que lleguen al día del juicio. Ahí, pues, ¿qué creen? Serán llevados al castigo judicial que tiene Él para ustedes, que les corresponde si son hallados culpables, ¿no? Entonces dice el Señor Jesús, procura en el camino arreglarte con Él, con el adversario, ¿no? Ese camino representa lo que hablábamos, ese tiempo presente, es ahora, es en este momento donde te tienes que reconciliar con Dios. Reconcíliate en el aquí y el ahora. No te esperes. Todavía hay tiempo en el camino. En cuanto vas con tu adversario, platica y habla con él. Y reconcíliate antes de llegar al juicio, antes de llegar con el juez. Y ese es nuestro tercer y último punto. Reconcíliate pronto con el Señor. No te esperes a que sea tarde y en el día del juicio seas hallado culpable, llevado a prisión eterna, que es esa que está preparada para sus adversarios, ¿verdad? Para Satanás y sus ángeles caídos y para todo aquel hombre que no haya sido reconciliado con Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús, ¿no? Esa prisión de la que él habla, donde se pagará hasta la última blanca, es esta prisión eterna, ¿eh? Imagínate. ¿Dónde vas a pagar hasta el último pecado y la última blanca? Ahí, en el fuego eterno. Y no se va a acabar, ¿eh? No se va a acabar. ¿Y cómo hago eso, pastor? Quizá. ¿Cómo me reconcilio con Dios antes de llegar al juicio? Pues ahí está en su palabra, ¿no? Primera de Juan 1:9. Dice el Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amado, si tú ya lo hiciste, si tú ya te reconciliaste con Dios, solo asegúrate de haberlo hecho de todo tu corazón. Eso debes de estar bien seguro que le pediste perdón por todos tus pecados de todo corazón. Y si aún no lo has hecho, si
ahora que lo publiquemos en Facebook, este video, tú lo escuchas, aún no te has reconciliado con Dios, te digo que lo hagas, hazlo pronto. Hazlo como cuanto antes, como lo dice el Señor Jesús, aún estando en el camino, aún aquí y ahora, en este tiempo. Porque también así lo dice Romanos 10:9, ¿no? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y Romanos 10:10 y 11, los siguientes dos versículos dicen, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aquel que crea en el sacrificio de Cristo Jesús no será avergonzado, amados. No será llevado al alguacil para cumplir esa condena eterna. Hoy lo puedes hacer. Yo te pregunto, ¿has dejado cosas pendientes en las que no te has puesto a cuenta con Dios? ¿Sigues albergando algún pecado o practicándolo? A lo mejor lo tienes ahí y sigue ahí, pero a lo mejor lo sigues también haciendo y practicándolo. Hoy es el día, hazlo pronto. Pídele perdón a Dios y acepta el sacrificio de Cristo para el perdón de pecados y reconcíliate con Dios. ¿Qué es el tercer? Reconcíliate pronto con Dios aquí y ahora en el camino. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre Celestial, amado Dios, hoy te pido perdón porque quizás siga albergando en mi corazón rencor, enojo contra alguien. Quizás siga practicando el pecado, Señor. Quizás siga haciendo lo malo delante de ti, lo que no te es agradable. O quizás no estoy guardando tus mandamientos, Padre. Escuchando esto que tú hablabas, Padre mío, no quisiera caer, Señor, en ese destino. No quisiera llegar al juez y que ese juez me mande con el alguacil y sea llevado y encontrado culpable. No, Señor. Quiero reconciliarme contigo. Sé que he sido adversario tuyo por mucho tiempo. Sé que tú, Padre mío, siempre me has buscado, siempre me has amado, pero yo me convertí en enemigo tuyo, como lo dice tu palabra, porque pequé contra ti, porque no te obedezco, porque, Señor, no he entregado mi vida completamente a ti. Hoy, Señor, quiero pedirte perdón por eso. Quiero reconciliarme aún, ahora que es tiempo, para que si tú vienes en cualquier momento, puede ser hoy, mañana o en unos años, Padre mío, no sea yo hallado culpable y enviado a prisión a pagarla hasta la última blanca. No, Señor. Sabemos que tú eres la puerta, el que por ti entrare, puede entrar y salir a ese reino que tú tienes preparado con nosotros. Padre mío, yo quiero heredar ese reino. Por favor, perdóname. Yo creo en tu sacrificio, en ese sacrificio que hiciste en la cruz para reconciliarme con el Padre, y lo acepto. Te acepto como mi único, suficiente Salvador y Señor de mi vida. Padre Celestial, perdona por favor mis pecados y entra a vivir en mi corazón, Señor. Fortaléceme cada día, sé tú mi guía con tu Santo Espíritu. Bautízame en el Espíritu Santo y en fuego, para que con ese fuego, Señor mío, purifiques mi alma y un día yo pueda estar nuevamente contigo en esa morada celestial, Señor.
Te pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, sabemos que muchos de nosotros ya hemos hecho esta oración, pero si hay alguien que hoy vaya a ver este video por medio de las redes sociales, si tú hiciste esa oración, hoy eres salvo, hoy hay fiesta en el cielo, porque cuando un pecador se ha arrepentido, hay fiesta en el cielo, ¿cierto? Y entonces ya no serás contado con las ovejas, digo, con los cabritos, no serás puesto a la izquierda, sino a la derecha con las ovejas. Y en ese momento encontrarás ante ese juez a un defensor, ¿verdad? Alguien que ya pagó por ti, por tus pecados, que es el Señor Jesucristo. ¿Qué sigue si hiciste esa oración? Busca una iglesia y comunícate con nosotros, empieza a leer tu Biblia y camina con el Señor. Si nosotros ya habíamos hecho esa oración, pero le entregamos nuevamente alguna situación, un pecado, algo con lo que estemos luchando, sabemos que Él dice que Él es fiel y justo, ¿verdad? Para perdonar si alguno de nosotros confesare sus pecados. Caminemos con el Señor, démosle la gloria, estemos seguros que somos contados como sus ovejas, ¿verdad? Y vivamos así. Vivir en santidad es vivir pegaditos a la vid, que es Él, ¿no? A la vid verdadera. ¿Por qué dice alejados de mí? Nada podéis hacer. Vivamos pegaditos a nuestro Señor, ahí, constantemente. Hagamos su voluntad. Gloria a nuestro Señor. Amén. Muy bien. Vamos a alabar a nuestro Señor. Ponte de pie y cántale alabanzas a nuestro Salvador y Redentor, nuestro Señor.